En el video anterior comenzamos a estudiar la profecía de Mateo 24 y vimos que la aparición de los falsos cristos y falsos profetas, al igual que las guerras y rumores de guerras y las pestes, hambres y terremotos, son cosas que siempre han existido y por ende no son señales de que haya llegado el fin. Por otro lado, todas esas cosas han ido y seguirán en aumento, de modo que aunque no son señales del tiempo del fin, sí nos indican que vamos hacia allá. Cuando el anticristo vuelva a levantarse, las pestes, hambres, terremotos y demás calamidades, las cuales habrán llegado a aumentar grandemente, serán nuevamente usadas como excusas para perseguir a los que permanezcan fieles a la voluntad de Dios, tal y como está expresada en su palabra. En cuanto a los falsos cristos y falsos profetas, hay mucho más que decir. Cristo nos volverá a hablar de eso más adelante en este capítulo, y entonces retomaremos ese tema. Pues aunque la aparición de falsos cristos y falsos profetas es también algo que siempre ha existido, algo nuevo habrá de surgir en cuanto a los falsos cristos y falsos profetas, que sí será una señal del tiempo del fin. La señal del tiempo del fin que seguimos en el video anterior es la predicación del Evangelio a todo el mundo. El Evangelio fue predicado a todo el mundo conocido durante la época de los apóstoles, y fue una señal de la destrucción de Jerusalén, que fue la primera parte de la pregunta de los discípulos. Pero aunque el Evangelio fue predicado a todo el mundo conocido, una vez se levantó el anticristo e impuso la abominación asoladora durante los 1260 años de su dominio, ha sido necesario que el Evangelio sea nuevamente predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando el Evangelio sea nuevamente predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin del mundo. La segunda parte de la pregunta de los discípulos. Continuamos entonces con nuestro estudio de las profecías del capítulo 24 de Mateo. Nos quedamos en que en la primavera del año 70, Tito comenzó el sitio de Jerusalén, pero no fue fácil. Guerrillas judías se escabullían fuera de la ciudad, y con sus ataques sorpresivos fueron incrementando el odio de los soldados hacia los judíos. Para el 25 de mayo del año 70, Tito había penetrado la muralla exterior de Jerusalén, y una semana después logró penetrar la segunda muralla. Los judíos capturados eran crucificados afuera de la ciudad. Los que aún permanecían dentro de la ciudad, apiñados dentro del muro interior, se peleaban por la poca comida que quedaba. Los más fuertes despojaban y mataban a los más débiles, muchas veces no por necesidad, sino simplemente por aumentar sus reservas y guardar para el futuro. Las enfermedades también comenzaron a hacer estragos dentro de la ciudad, y nuevamente las madres se comieron a sus propios hijos. Josefo relata que entre el 1 de mayo y el 20 de julio del año 70 fueron enterrados más de 100.000 cadáveres sacados de la ciudad, entre los judíos muertos enfrentando a los romanos y los judíos que eran hallados ya muertos, víctimas del hambre, la peste y las luchas internas. El 30 de agosto del año 70, las tropas romanas penetraron los atrios del templo, y Tito no pudo impedir que sus soldados incendiaran el templo, saquearan la ciudad y mataran a tantos como vieran. Josefo estima que un total de 1.100.000 personas murieron en el sitio de Jerusalén, la mayoría de ellos provenientes de otras ciudades. También estimó la cantidad de prisioneros en unos 93.000, y dice que durante el día que se estuvo dividiendo los prisioneros, entre aquellos que habrían de ser vendidos como esclavos y aquellos que habrían de ser llevados a los circos romanos para entretener a la gente con su agonía, 11.000 judíos murieron de hambre durante ese lapso de espera. ¿Recuerdan la respuesta de los judíos cuando Pilato lavó sus manos? ¿Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Pues así fue. Lucas añade en el verso 24: quedarán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. El templo fue destruido totalmente. Las murallas fueron derribadas, excepto donde la topografía no lo permitía. Y excepto por las 3 torres del palacio de Herodes, toda Jerusalén fue destruida. Los romanos continuaron destruyendo todo el reducto de sedición hasta mayo del año 73. En el año 130, el emperador Adriano ordenó la construcción de un templo a Júpiter en el lugar donde antes estuviera el templo judío, lo que provocó un segundo levantamiento judío, liderado por otro falso mesías, Bar Kocheba. En el año 638, los ejércitos árabes comandados por Umar conquistaron Jerusalén, y entre los años 687 y 691, el califa Abd al-Malik construyó la cúpula de la roca en el lugar donde antes estuviera el templo de Jerusalén. Como Cristo expresara en aquellas palabras que dieron origen a la pregunta de sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo: vuestra casa os es dejada vacía. Y todavía hay cristianos que pretenden llenar la casa que Cristo mismo condenó a quedar vacía. Mateo y Marcos hablan de la abominación asoladora, predicha por Daniel el profeta, mientras que Lucas habla literalmente
del cerco de Jerusalén. Pero esa no es la única diferencia. Tanto Mateo como Marcos añaden una frase que Lucas no usa. El que lee, entienda. Lucas no la usa porque obviamente Lucas da el significado literal. Pero Mateo y Marcos sí la usan, porque ellos no dan el significado literal que da Lucas. La frase implica que hay algo en esas palabras que no es obvio y que debe ser descubierto. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 12, donde Gabriel se refiere al pueblo de Dios como los entendidos? Y Cristo dice: mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Esas veces que se habla de los entendidos, se está hablando de cosas que habrían de ocurrir durante los 1260 años del dominio del anticristo. Y si Cristo dice: el que lee entienda, nos está diciendo que de ese punto en adelante se estará refiriendo también al tiempo del dominio del anticristo, que es también el tiempo de los entendidos. Con la frase el que lee entienda, se nos advierte el doble significado de lo que se está diciendo. Ya sabemos cuál es el significado literal. Lucas lo dice claramente: la mención asoladora en el lugar santo es el ejército romano rodeando a Jerusalén. ¿Y cuál es el significado espiritual? Pues el anticristo sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios, y desde allí imponiendo la munición asoladora, o sea, el colmo de la maldad. Este es un pasaje importantísimo, y aunque el video es sobre Mateo 24, creo que debemos pausar por un momento y explicar algunas cosas sobre 2 Tesalonicenses capítulo 2. Leemos desde el verso 1. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Pablo dice que Jesús no vendrá sin que primero venga la apostasía. Usa el artículo definido, la apostasía. No habla en forma generalizada diciendo que no vendrá sin que primero venga apostasía, ni tampoco habla en forma indefinida diciendo que no vendrá sin que primero venga una apostasía. Dice la apostasía. Está hablando de una apostasía definida, de una apostasía específica de la cual él ya les había hablado, y que se diferencia de todas las apostasías ocurridas en la historia de la humanidad. No es una apostasía cualquiera. El futurismo enseña que el anticristo será una persona atea y malvada, que primero se presentará como amigo de los judíos, pero después mostrará sus verdaderos sentimientos. Y entonces se sentará en el templo de Jerusalén y dirá que él es Dios. Esto, según el futurismo, sucederá después de que la iglesia haya sido raptada secretamente por Cristo. Un apóstata es uno que pertenece y se aparta. Un anticristo ateo y malvado no es un apóstata. No puede ser un apóstata si nunca perteneció. Pero un obispado constituido por los cristianos primitivos, que en su momento cumplió su misión, pero que con el tiempo se fue corrompiendo, seducido por las ansias de riqueza y poder y el disfrute de los placeres de este mundo, y por la aceptación de doctrinas heréticas, sí se le puede llamar apóstata. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo llama al anticristo el hijo de perdición. Solo hay un personaje más en toda la Biblia al cual se le llama el hijo de perdición, y es a Judas en Juan 17:12. ¿Era Judas un ateo declarado enemigo de Dios? No, era uno de los 12, pero apostató, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Con decir que se hace pasar por Dios es suficiente, pero dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. No sé ustedes, pero a mí me parece que Pablo quiere enfatizar que el anticristo no solo pretendería ser el elegido de Dios, sino que pretendería ser igual a Dios. Y lo dice 3 veces, una por cada una de las personas de la deidad. Recuerde que una vez mencionamos que el primer anticristo es el diablo. Él fue el primero que pretendió ser igual a Dios, pero solo quiso ser igual a Dios en poder y autoridad, pero no en carácter. En Marcos dice que estaría donde no debe, o donde no le corresponde. Daniel 11:21 habla de un vil al cual no le correspondía la honra del reino.
Y en 2 Tesalonicenses, Pablo dice que se sentaría en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios, cosa que obviamente no le corresponde. Esas palabras de 2 Tesalonicenses son las que usan los dispensacionalistas para decir que el templo de Jerusalén será reedificado. Pero ¿qué tal si le preguntamos al mismo Pablo que nos diga qué es el templo de Dios? Comencemos con 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero veamos también 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? También podemos leer 2 Corintios 6, 14 al 17. No os juntáis en yugo desiguales con los infieles, porque qué compañía tienen la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concierto Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y será vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y qué tal Efesios 2, 19 al 21? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo somos nosotros, y nosotros somos la iglesia. Ese es el templo de Dios, en medio del cual se sienta el anticristo haciéndose pasar por Dios. Es un templo espiritual, no material. El único otro templo es el que está en los cielos, y a ese el anticristo no puede llegar, por más que se crea Dios. ¿Es la iglesia católica una iglesia cristiana? Asevera ser la original, la madre de todas las demás iglesias. ¿No es el Papa la cabeza de la iglesia católica? ¿No está el Papa entronizado en Roma, pretendiendo ser la máxima autoridad de la cristiandad? ¿No se llama Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario del Hijo de Dios? Entonces, ¿es el Papa sentado en el templo de Dios haciéndose parecer Dios? El anticristo no es un ateo, ni un declarado enemigo de Dios. Es un apóstata. Y ese apóstata pretende lo que no le corresponde. Recuerden lo que significa la misma palabra anticristo. La palabra anticristo no se refiere a uno que se opone o lucha contra Cristo, sino más bien a uno que pretende tomar su lugar. Y por si acaso hay alguno que sigue pensando que Antíoco Epífanes o Nerón son el anticristo, tenga esto bien en claro. El anticristo es un apóstata. Un apóstata es uno que pertenecía, pero que se apartó. ¿Perteneció Antíoco Epífanes alguna vez al pueblo de Dios? ¿Vinieron cristianos alguna vez? ¿Alguna vez se circuncidaron o bautizaron? ¿Cómo entonces podían ser apóstatas si nunca pertenecieron? ¿Cómo entonces pudieran ser el anticristo sin ser apóstatas? ¿Y en qué sentido podemos decir que Antíoco Epífanes o Nerón suplantaron a Cristo? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama a Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. El anticristo se hace pasar por Dios, pero a la misma vez no acepta competencia. Él quiere ser el único, no acepta ningún otro que pretenda lo mismo. Si quiere algunos ejemplos, solo tiene que mirar la historia en diferentes ocasiones cuando 2 o 3 papas fueron elegidos a la misma vez. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Como mencionáramos anteriormente, Pablo les enseñó las profecías a los tesalonicenses. ¿O acaso usted cree que los apóstoles no enseñaban profecías? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esto también ya lo hemos estudiado. El que detenía al anticristo era el Imperio Romano. Llega Constantino, hace llegar el cristianismo y enseguida comienza a tomar forma la abominación asoladora, la cual estuvo lista en el año 508. 30 años después, en el 538, se manifestó el inicuo y se estuvo manifestando por 1260 años, hasta, como dice el mismo Pablo,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En 1798, el anticristo fue quitado de en medio. Pero como vimos en Daniel y veremos en Apocalipsis, el cual no volverá a hablar grandes palabras. El anticristo se volverá a levantar, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Y esa es una de las características del anticristo. Usted puede olvidarse de todas las otras características del anticristo, pero no se olvide de esta. Cristo mismo será el que destruirá al anticristo en su segunda venida. Por eso es que sabemos que el cuerno pequeño de Daniel 7 es el anticristo, y que el cuerno que crece en Daniel 8 también es el anticristo, y que el rey del norte de Daniel 11 también es el anticristo, y que el hombre de pecado según Tesalonicenses es el anticristo. Todos estos pasajes están hablando de la misma persona, y lo sabemos porque todos estos personajes duran hasta el fin del mundo, y son destruidos por Cristo mismo en su segunda venida. De paso, ni a Antíoco Epífanes ni a Nerón los destruyó Cristo en su segunda venida. Ellos ya no existen y Cristo todavía no ha venido. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. ¿En qué momento de la historia alguno de los papas demostró tener gran poder sobrenatural? ¿O hizo alguna señal o prodigio? Nunca. Bueno, sí tienen un montón de cuentos inventados de supuestos milagros realizados por supuestos santos que en realidad nadie jamás presenció. Pero cuando el anticristo vuelva a levantarse, habrá señales y prodigios que la gente sí verá suceder. La mentira ya no estará en que sean cuentos inventados, sino que se pretenderá que dichos milagros son hechos por Dios, cuando en realidad son hechos por el diablo. Regresemos a Mateo 24. Verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Este consejo era para los cristianos que aún pudieran estar habitando no solo en Jerusalén sino en toda Judea cuando estallara la guerra con los romanos, de salir de las ciudades. Ya vimos lo que ocurrió con los judíos en todas las ciudades, pero también era un consejo para los cristianos que vivieran para el tiempo del surgimiento del anticristo, de salir también de las ciudades. Una vez el obispo de Roma comenzó a consolidar su poder y a, como dicen las enciclopedias, evangelizar, que no fue otra cosa sino someter todas las iglesias bajo su dominio e imponerle su versión de cristianismo, la dominación asoladora, los cristianos debían huir de aquellos lugares hacia lugares deshabitados. Un ejemplo de eso lo fueron los habitantes del Piamonte italiano, quienes se refugiaron en los Alpes y lograron sobrevivir hasta la época de la Reforma. Pero estos cristianos no estuvieron del todo salvos. Conforme Roma descubría su paradero, se organizaban cruzadas contra ellos. Unos prefirieron someterse a Roma para salvar sus vidas y muchos otros fueron masacrados y muertos de las formas más horrendas posibles. Y todo esto se hacía en el nombre de Dios. Los sobrevivientes escaparon subiendo aún más alto en las rocosas montañas de los Alpes. Esos fueron los tiempos de gran tribulación, 2260 años del dominio del anticristo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto bien se pudiera decir de lo que habría de suceder en Jerusalén cuando la ciudad fuera cercada por segunda vez, pero en realidad de aquí en adelante ya Jesús está hablando del dominio del anticristo, y el tema de la destrucción de Jerusalén ha quedado atrás. El dominio del papado duró 1260 años, tal y como estaba predicho en las profecías de Daniel, y tal como veremos que está predicho también en el Apocalipsis. Entonces, ¿a qué se refiere con que los días serían acortados? ¿A que la persecución no se mantendría constante o con la misma intensidad durante todos los 1260 años? Los papas frecuentemente fueron distraídos de continuar su persecución contra aquellos que permanecían fieles a la palabra de Dios, por su continua lucha contra los reyes y príncipes por ver quién mandaba sobre quién. Eso lo vimos cuando estudiamos Daniel 11. Pero sobre todo, en las ocasiones cuando mencionaban luchas entre los papas y los reyes, resultaba en que hubieran 2 y hasta 3 papas a la misma vez, cosa que ocurrió con más frecuencia de lo que usted se imagina. Verso 23. Entonces algunos dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. A primera instancia pareciera que Jesús simplemente estuviera recalcando lo que ya había dicho al principio, sobre los falsos cristos y los falsos profetas, pero no es así.
Hay algo que distingue a estos falsos cristos y falsos profetas de los falsos cristos y falsos profetas ya mencionados. De hecho, aún no hemos visto los falsos cristos y falsos profetas que se mencionan en este verso 23. De los primeros falsos cristos y falsos profetas mencionados al principio, el mundo ha visto muchísimos. E incluso aún hoy día perdura su obra. Uno de esos falsos profetas fue un joven árabe que vivió durante la Edad Media, que se casó con una viuda rica y se convirtió en negociante. En sus negocios tuvo trato con muchos comerciantes judíos, incluyendo judíos convertidos al cristianismo, y se admiró de cómo los judíos se ayudaban entre sí y cómo la religión era un factor importante en esa cohesión, y se imaginó qué podrían hacer los árabes si lograban una unidad similar entre ellos. De seguro ya saben de quién estoy hablando, de Mahoma. Él elaboró la idea de que Ismael y no Isaac es el hijo de la promesa, y que por ende los árabes y no los judíos son el pueblo de Dios, y escribió su propia versión de la Torá, en la cual plasmó sus ideas. Eso es el Corán. De modo que el islamismo es una religión concebida con el fin de adquirir poder, riqueza y dominio mundial. Así que no es de extrañarse que el islamismo y el catolicismo se llevaran tan bien. Primero que nada, si Ismael hubiese sido el hijo de la promesa, ¿por qué Dios pidió el sacrificio de Isaac y no el de Ismael? El judaísmo no reconoce a Cristo, así que en él está el espíritu del anticristo. El catolicismo surgió como resultado de la apostasía. Es la máxima expresión humana del espíritu del anticristo. Y el islamismo es decir una copia de dos religiones rechazadas por Dios, creada por motivos egoístas. No es sino una religión más de salvación por obras que acomoda tanto a aquellos que pretenden salvarse por sus propias obras como a aquellos que pretenden salvarse mientras siguen pecando. Otro falso profeta que aún sigue dando de qué hablar es Miguel de Notre Dame, o Miguel de Nostradamus. A diferencia del judaísmo, el catolicismo y el islamismo, religiones bajo las cuales por lo general la gente nace y crece, y por lo tanto es más difícil poder librarse de su esclavitud, la creencia en Nostradamus como profeta es algo que la gente decide. Esto es como el que empieza a fumar estando en la universidad. Nostradamus no fue sino un espiritista. No es ningún profeta, ni hay ninguna profecía ni significado oculto en sus escritos. Es solo distracción para que la gente pierda el tiempo de sus vidas en cosas que no llevan a ninguna parte. Otro falso profeta lo fue Marcus Garvey. Marcus Garvey creía que los negros debían todos regresar a África. No estoy hablando de algún miembro del Ku Klux Klan. Marcus Garvey era negro, pero sí llegó aún a conversar con blancos supremacistas del Ku Klux Klan y plantearles sus ideas. Básicamente les dijo: ustedes quieren que los negros se vayan y yo me los quiero llevar, así que pongan el dinero y yo me encargo. Su última estrategia para convencer a los negros de volverse con él a África fue copiarse de Mahoma. Así como Mahoma se inventó una religión para unir a los árabes, Marcus Garvey se inventó una religión para unir a los negros. Según su religión, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, de cuya descendencia procedía el emperador de Etiopía, Ali Selassie I. Ali Selassie, que por su parte estaba desesperadamente buscando el apoyo occidental en contra de la Italia de Benito Mussolini, que amenazaba con derrocar su gobierno bajo la excusa de que estaba plagado de corrupción, aceptó jugar el papel propuesto por Garvey. Según Garvey, Ali Selassie I era una segunda encarnación de Jesucristo, y el hecho de que Ali Selassie tuviera unas marcas en sus manos que enseguida fueron entendidas como estigmas de la crucifixión contribuyó con la aceptación de tal pretensión. Ese es el origen de la religión rastafariana. Esta religión enseña que Cristo, o sea, Ali Selassie, volverá nuevamente y entonces establecerá su reino. Para ellos, el futuro reino de Cristo no es sino un reacomodo de las estatus sociales, donde los blancos ricos serán destruidos y los pobres y negros reinarán. Algo muy parecido al Mesías que esperan los judíos y que acabaría con los romanos. El próximo ejemplo es de origen puertorriqueño, y no es el de un hombre pretendiendo ser Cristo, sino el de una mujer pretendiendo ser la encarnación del Espíritu Santo. Ese es el caso de Juanita García Peraza, mejor conocida como Mita, fundadora de la religión Mita. Basados en Gálatas 4:4, donde dice que Cristo nació de mujer, los mitas sostienen que si Cristo se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo, y a su vez Cristo es nacido de mujer, entonces el Espíritu Santo es mujer. Mita murió en el año 1970, y se supone que ella ahora, como el Espíritu Santo, mora dentro de su hijo Aarón, quien es su profeta. El asunto es que si Mita es el Espíritu Santo, por cuya obra y gracia nació Cristo, entonces su hijo Aarón es una nueva encarnación de Cristo.
Hace unos meses culminó una de las más grandes controversias alrededor de esta congregación. Samuel Benítez se reclamó durante años ser el hijo de Aarón, en un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Finalmente, una prueba de paternidad demostró que el reclamante era hijo del líder religioso. Por supuesto, aferrado a la verdad que prefieren creer, los seguidores de Aarón dicen que todo esto del escándalo de la paternidad de Aarón no son sino cosas del diablo para minar su fe. Otro farsante lo fue Jim Jones. Este llegó a ser pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo, pero no se conformó con ser discípulo y formó su propio templo en Indiana durante los años 50. Luego se mudó a California en los años 60 y comenzó a ganar gran popularidad, especialmente en San Francisco durante los años 70. Predicaba una mezcla de Biblia con marxismo, con la cual mareó a la gente y ninguno tuvo el suficiente sentido común como para detenerse, mirar bien al tipo y preguntarse: ¿este tipo se está metiendo droga? Finalmente, Jim Jones mudó su templo a Guyana y para 1978 salieron a la luz reportajes de que en el templo de Jim Jones en Guyana se estaban registrando violaciones a los derechos humanos. El congresista Lee O'Brien fue a Guyana con una delegación para investigar la situación. Y cuando se dirigen al aeropuerto junto con un grupo que había decidido abandonar la comuna y regresar a los Estados Unidos, fueron todos tiroteados. El resultado final fue un suicidio en masa en el cual murieron 918 personas, entre los cuales habían 304 niños, todos envenenados con cianuro. Otro falso profeta en nuestros tiempos lo fue Bernard Wayne Howell, mejor conocido como David Koresh, líder de la secta de los Davidianos, una secta de individuos obsesionados con el fin del mundo. Primero fue miembro de la secta davidiana, la Vara del Pastor, un grupo reformista que se apartó de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una característica de los davidianos es su afán por cosas extrañas y novedosas. Son buenos creando doctrinas enteras a partir de un pedacito de un solo verso de la Biblia, enajenado completamente de su contexto. Koresh llegó a ser líder dentro de la Vara del Pastor y eventualmente se unió a otras ramas davidianos localizadas en Waco, Texas. Allí entró en competencia con otro miembro llamado George Roden, quien también aspiraba a ser el líder máximo. Pero Roden fue arrestado por asesinar a otro tercer miembro que también quería ser el líder. Todo esto me recuerda a la situación de Jerusalén, justo antes de su destrucción. Así que finalmente, Koresh quedó como líder de los davidianos en Waco, pretendiendo ser el último profeta de este tiempo. De cuando en cuando, este pretendido profeta se montaba en su automóvil deportivo rojo, dejaba a sus feligreses en su comuna de Waco, mientras él se iba a Las Vegas a gozar y estar con prostitutas. Luego de lo cual, llegaba más inspirado a dirigir a sus feligreses a través de la gran tribulación. Así continuó todo hasta que en 1993, el negociador de alcohol, tabacos y armas de fuego se presentó al lugar con una orden de arresto y de allanamiento. Después de un tiroteo inicial, en el cual murieron 4 agentes y 6 davidianos, el FBI intervino y mantuvo el lugar rodeado por 2 meses, hasta que a alguien se le ocurrió provocar un incendio para hacerlo salir, y terminaron incendiando el lugar. Koresh y otras 79 personas fueron encontradas muertas dentro de la comuna. El último ejemplo de los falsos cristos que mencionaremos lo es José Luis de Jesús Miranda, mejor conocido en el barrio donde se crió como Papo Barker. Barker era una tienda por departamentos donde Papo solía meterse a robar mercancía, y este robatiendas resultó ser la encarnación de Jesucristo, o como él mismo se llamaba, Jesucristo hombre. Termino con este ejemplo porque es un buen ejemplo de cuán patéticos son todos estos falsos cristos, y sin embargo nunca falta quien los siga. El Jesucristo hombre ya murió, pero su viuda aún sigue explotando la piquita, sacándole dinero a los incautos. Mi esposa es de la India, y allí sí que hay un montón de pretendidos cristos y profetas. Y de seguro, cada uno de ustedes en sus respectivos países tendrá alguno que otro loco pretendiendo ser Cristo, e incautos que los siguen. Todos estos falsos cristos y falsos profetas que hemos mencionado son ejemplos de los falsos cristos y falsos profetas que Cristo menciona al principio del capítulo. Pero los falsos cristos y falsos profetas, de los cuales Jesús habla en los versos 23 y 24, están en otra categoría. Estos darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esa clase de falsos profetas y falsos cristos aún no la hemos visto. Pero solo piense, si los ejemplos anteriores lograron tener seguidores, ¿qué podemos esperar de los que vengan con grandes señales y prodigios? Y ahí es que está el punto. ¿Le creo a lo que dice la Biblia o a lo que me muestran mis ojos?
Aquí tenemos que volver a 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error, para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que antes consintieron a la iniquidad. Para ser salvos es necesario el amor a la verdad. ¿Qué verdad? Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa verdad fue inspirada por el Espíritu de verdad. El problema es que los cristianos ni estudian la Biblia y mucho menos aman la verdad. Lo que les gusta es lo sensacional. Si se habla en lenguas, hay sanaciones, si me emociono, si se me paran los pelos, allí va la gente. Viven por vista y no por fe en la palabra de Dios. Y cuando se empiecen a manifestar estos falsos cristos con grandes potencias y señales y milagros mentirosos, todos dirán: gran poder de Dios. He aquí os he dicho antes. Así que si os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Un cadáver, aves carroñeras, esta ilustración de cosas inmundas no puede significar nada bueno. Cuando aparezcan estos cristos, la gente correrá hacia ellos creyendo que encontrarán la salvación. Pero en realidad estarán entrando al terreno de demonios y espíritus inmundos y de toda ave sucia y aborrecible. No podemos poner nuestra confianza en milagros y prodigios, sino solo en la palabra de Dios. Desafortunadamente, las iglesias protestantes, en especial las carismáticas, viven entrenando a sus feligreses a vivir por vista y no por lo que dice la Biblia. Han elaborado toda esta falsificación de lo que es la obra del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, de platificar muelas, de rebajar a los gordos y engordar a los flacos, de ponerle pelo a los calvos, y porque estas cosas suceden en sus iglesias, eso es para ellos prueba de que su iglesia es la verdadera, porque tienen, según ellos, el Espíritu. Pero la Biblia dice que hay muchos espíritus por ahí, y que por ende hay que probar los espíritus. El Espíritu de verdad, el mismo que inspiró a los que escribieron la Biblia, Él nos llevará a toda verdad. Si ese Espíritu no nos ha llevado a toda verdad, si en su iglesia creen en la inmortalidad del alma, en que los malos estarán quemando por la eternidad en un infierno sin nunca morir, si creen en el dispensacionalismo y en que Cristo vendrá secretamente y gastará a la iglesia, ese espíritu que se manifiesta en su iglesia no es el espíritu de verdad, sino un espíritu de error. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice además que si dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Y enseguida añade: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En estos dos versos se presenta un detalle muy importante, porque es un detalle que nos ayudará a no ser engañados por los últimos falsos cristos que habrán de presentarse con grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese primer detalle es que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Salvados y perdidos, todos lo verán. Nadie necesitará que alguien le diga: mira, ahí está Cristo. Todo el mundo, esté usted en el subterráneo, esté usted donde esté, usted escuchará la voz de mando y la trompeta de Dios. Así esté en un submarino. Créame que si hasta los muertos oirán la voz de Cristo y volverán a vivir, usted también la oirá, aunque esté metido en una mina sacando carbón. Los salvados en un pestañear serán transformados para poder ver la gloria de Cristo. Y los perdidos buscarán esconderse de la gloria de Cristo, deseando que las peñas de los montes caigan sobre ellos y los escondan, porque ningún escondrijo en el cual procuren ocultarse les servirá. Créanme que cuando dice que todo ojo le verá, es porque todo ojo le verá. Los falsos cristos que han de venir podrán hacer muchas señales y prodigios, pero jamás lograrán que todo ojo los vea, sino solo por medio de las cámaras. Cuando Cristo venga, no saldrá por televisión. No habrá ningún periodista o camarógrafo salvado que se preocupe por transmitir la segunda venida de Cristo. ¿Para qué?
ni tampoco habrá ningún periodista ni camarógrafo perdido que tenga la fuerza ni los pantalones para transmitir la segunda venida de Cristo. Estarán demasiado ofuscados huyendo por salvar sus vidas como para siquiera recordarse de que son periodistas. Es más, cuando Cristo venga, el mundo estará en tal estado que ni energía eléctrica habrá. Cuando dice que todo ojo le verá, está hablando de que usted mismo lo verá en persona, no a través del televisor, ni del internet, ni de nada parecido. Sin embargo, estos últimos falsos cristos que aún están por venir, sí serán vistos por todo el mundo, pero gracias a la televisión y al internet. Y la gente pensará que porque todo el mundo los puede ver gracias a los medios de comunicación modernos, que con eso se cumple donde todo ojo le verá. Cuando Cristo habla de las cámaras, está hablando de todas las cámaras, incluyendo las cámaras oscuras, y sus equivalentes modernos, las cámaras fotográficas y las cámaras de video. Así que si alguien le dice, mira, ahí está Cristo, usted ni voltea a mirar, porque puede ser que lo que vea lo convenza. Verso 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿De qué aflicción y de cuáles días está hablando Cristo aquí? Pues de la gran tribulación ocurrida durante los 1260 años de dominio del anticristo. La señal en el sol y la luna se cumplió el 19 de mayo de 1780, 18 años antes de terminar el dominio del anticristo. Las naciones católicas de España y Portugal se encontraban en decadencia, y Francia, con la revolución, se había movido de ser partidaria del papado hacia el extremo opuesto del ateísmo. La Inquisición había cesado, no porque la Iglesia Católica la aboliera o porque fuera una época más moderna donde la gente dejara de hacer tales barbaridades, sino simplemente porque el papado ya no tuvo los gobiernos de los estados a su disposición. Y marcando el fin de las persecuciones del anticristo, en los estados de Nueva Inglaterra, el 19 de mayo de 1780, a pleno mediodía, el cielo se oscureció. Hoy día, los estudiosos dan muchas supuestas explicaciones, pero lo único que sí sabemos es que amaneció igual que cualquier otro día y de repente todo se oscureció. La explicación más común que dan los estudiosos hoy día es que eso tuvo que haberse debido a un incendio forestal. Pero si hubiera sido un incendio del que nadie se enteró y por ende nadie lo fue a apagar, ¿cómo es que no continuó al día siguiente? La segunda señal, la caída de las estrellas, ocurrió en la noche del 12 y la madrugada del 13 de noviembre de 1833, que fue vista en los Estados Unidos, especialmente en Nueva Inglaterra. Cada 33 años, para el otoño, nuestro planeta pasa a través de las Leónidas, lo que provoca una inusual caída de estrellas fugaces. En 1999 yo llegué a contar unas 17 estrellas fugaces durante las horas que pasé mirando el cielo. Seguramente si hubiera habido un apagón, hubiera visto más, pero jamás se compararía a lo ocurrido en 1833. En esa ocasión, la caída de las estrellas fugaces fue tal que, según descripciones de quienes presenciaron el evento, se podía salir afuera y leer el periódico a la luz de las estrellas fugaces. Los expertos hoy día minimizan el evento diciendo que las Leónidas es un evento muy común y que simplemente la gente que las presenció en 1833 exageraron sus descripciones. Que algunos espectadores que escribieron acerca del evento exageraran, podría ser. Pero que todos exageren y no haya ni siquiera un honesto que contradiga lo que dicen los demás, solo lo puede creer quien simplemente quiere creerlo. Estas señales las cubriremos nuevamente cuando entremos al Apocalipsis, y allí abundaremos un poco más. Pero el verso dice además que las virtudes de los cielos serían conmovidas. Esta última señal, que no es definida en cuanto a qué se trata, aún no ha ocurrido. De ella también hablaremos cuando estudiemos el Apocalipsis. Y entonces, verso 30, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Otra característica adicional que distingue a la segunda venida de Cristo de los falsos cristos que harán señales y prodigios es que cuando Cristo venga, Él no tocará la tierra. Él enviará a sus ángeles que recogerán los escogidos y los reunirán con Él en el aire, mientras que los falsos cristos sí andarán por la tierra. En los versos del 32 al 36, Jesús insta a sus discípulos a estar apercibidos. Y en el verso 34 les dice: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Obviamente se está refiriendo
a la parte literal de la destrucción de Jerusalén. Juan, el discípulo amado, vivió hasta el final del primer siglo, de modo que fue testigo del cumplimiento de esta profecía. Y con esto terminamos. Nos puede parecer que ha pasado mucho tiempo desde que las últimas cosas de lo aquí predicho se cumplieron. Pero no olviden que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Eso sí, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Aún después de resucitado Cristo, algunos de sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿resucitarás el reino de Israel en este tiempo? Cristo había muerto y resucitado, y aún seguían aferrados a la idea de un Mesías con un reinado temporal que acabaría con los romanos. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. En Daniel 2 vimos todos los reinos de este mundo representados en la estatua. Pero el reino de Cristo no está representado en la estatua, sino por una roca que es cortada del monte, no por mano. El reino de Cristo no tiene nada que ver con la estatua, ni es perecedero como la estatua. Es totalmente independiente de la estatua, es eterno. A esa pregunta de sus discípulos, Jesús respondió: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El día y la hora nadie lo sabe. Así que todos los que aparezcan por ahí siendo fechas son solo falsos profetas. Ya todas las fechas de la Biblia las hemos estudiado, y ninguna se refiere a la venida de Cristo. La más larga de todas las profecías del tiempo es la de 2300 años de Daniel 9, y la misma concluyó en 1844, año en que comenzó el juicio en el cielo. No hay más ninguna otra fecha después de eso. La única guía que nos queda es estar atento a las señales de los eventos que van a ir ocurriendo a nuestro alrededor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. 40 días estuvo Jesús con sus discípulos, completando su enseñanza y eliminando de sus mentes aquellas cosas que desde siempre habían creído como verdad, pero que no eran sino imaginaciones humanas. 10 días después de la ascensión de Cristo, los discípulos recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los llevó a toda verdad. El último de los apóstoles habría de recibir la última visión profética, la más extensa de toda la Biblia. Con ella comenzaremos en el próximo video. De resto del capítulo 24 ya cubrimos bastante en el video 12º. También Cristo presenta varias parábolas en este capítulo y en el 25 acerca de su segunda venida. De ellas también hablaremos en videos futuros según vayamos estudiando el Apocalipsis. Nadie piense que esas parábolas no son tan importantes como la parte profética que acabamos de estudiar, porque esas parábolas se refieren a lo que debemos hacer para estar preparados. ¿Qué es más importante? ¿Saber que viene una tormenta o estar preparados? Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.